Muy buenas tardes, señora Violeta. ¿Cómo ha estado últimamente? ¿Qué tal le ha ido? Bueno, te cuento que he mejorado bastante en el tema de mis relaciones interpersonales, especialmente con mi familia, pero aún así sigo teniendo algunos problemitas Mm, para controlar algunas cosas de mí, de mis emociones. ya, y bueno, está haciendo un poco de calor estos días, ¿no lo cree? Sí, bastante. Y cuéntame, ¿cómo ha llegado el día de hoy? Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Ujú. ¿Cómo se ha sentido en los últimos 7 días? Eh, Hablando emocionalmente, creo que más tranquila, más serena. Aunque como te comento, hace como 2 días más o menos tuve como una cosa ahí que no me dejaba respirar. Prácticamente no dormí toda la Le dio un ataque noche. de pánico. No sé, no sabría decir si fue un ataque de Ya. pánico, ¿no? Pero fue como que no podía respirar, me faltaba el aire, no pude dormir toda la noche, mi estómago se me aflojó y también tenía un poco de... me dolía la cabeza, un poco de náuseas, en fin, no dormí toda la noche y el día siguiente desperté con una cosa, me levanté de la cama con una pesadez horrible. Ya, perfecto. Entonces vamos a tratar de abarcar todo lo más posible en esta sesión del día de hoy. Antes de eso, me gustaría que me firme este documento de consentimiento firmado por cosas de correcciones que me han pedido. ¿Ya? Ok. Le hablo ¿Listo? atentamente, por Ujú. favor, y lo firma. Ok. Ya, sí, está todo conforme. Firmo acá, ¿no? Ujú. Ya, Sí, listo. ahí firma. Ya está. ¿Listo? Perfecto. Bueno, antes de iniciar con lo que es nuestra sesión del día de hoy, me gustaría hacerle unas pequeñas preguntas que forman parte de algo que en psicología se le conoce como un examen mental. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, sí. Ya. Vamos a comenzar. ¿Sabe dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos? Ujú. Estamos en el consultorio. Ya. ¿Me podría decir la fecha de hoy? Hoy día es 11 de octubre del 2025. Perfecto. ¿Y qué estaba haciendo usted antes de venir? Terminé de almorzar, arreglé mis cosas en la cocina y luego vine para hacer la entrevista con usted. Ya. Vamos a pasar con la siguiente área, ¿ya? Y me gustaría recalcarle de nuevo que todas estas preguntas son un poco personales algunas, así que si siente que no puede responder alguna de ellas, me lo dice, me lo hace saber. Está bien, de acuerdo. Ya. ¿Siente a veces que no puede quedarse quieta? Sí, ¿Alguna vez ha sentido que su cuerpo se mueve solo sin necesidad que usted lo controle? sí, a veces me sucede. ¿En qué momentos? Cuando estoy muy aturdida, muy estresada, el calor también me pone a veces así. Ya, perfecto. Me aturde. Ya. ¿Ha notado temblores, rigidez o algún movimiento extraño? Anoche tuve un calambre en la pierna horrible, dolorosísimo. ¿Cuánto tiempo le duró el calambre? Como 20 segundos, pero pareció una eternidad. Ya. ¿Podría describirme qué es lo que ve en esta sala, en este consultorio? Bueno, veo libros, veo folders, veo un pizarrón, veo la computadora, el teclado, una plantita, eh, veo lapiceros, lo veo a usted, ¿Mm? las hojitas que Ya. sostiene en la mano. Con eso es suficiente, ¿ya? ¿Me podría contar una historia breve con inicio, nudo y final? Una historia breve. Ajá, un par de minutos tal vez. Había... ¿Se puede empezar como había una vez? Es un poco... Comienza como usted es más un le... poco... No se un preocupe. cliché, ¿no? No se Un preocupe, día. comienza como usted más le parezca. Estaba en la esquina del paradero una chica esperando su bus y de pronto se acerca una persona, ella se asustó, esta persona se acercó, le robó el teléfono, la chica se quedó como alterada, llorando, el ladrón se fue corriendo y ella se quedó tirada en el suelo llorando y al final había una persona que se acercó para poderla ayudar y consolar. Ya, muy bien.
Ahora vamos a pasar con la siguiente área de preguntas, que es el pensamiento. ¿Ya? ¿Podría contarme qué hizo hoy desde que se levantó? A ver, me levanté, primero fui al baño, me arreglé, fui a tomar mi desayuno, me preparé el desayuno, tomé el desayuno, lavé mis servicios del desayuno, de ahí me fui a mi cuarto a arreglar un poco, hacer otro tipo de cositas. Ya, Ya. ya, perfecto. ¿Siente que hay gente que le quisiera hacer daño o hable mal de usted? No, Ya. ¿Tiene pensamientos que se repiten constantemente a pesar de que usted no lo quiera? no. Ya, perfecto. ¿Ha pensado alguna vez que la vida no tiene sentido? Alguna vez, cuando era más joven, ¿Aproximadamente qué edad tenía? no, tenía 20 años, 19, 20 años más o menos. Ya, perfecto. Hasta los 19, 20 años. Vamos a continuar. Ujú. Ya. ¿Cómo describiría su estado de ánimo en este momento? Yo lo consideraría bueno porque me siento tranquila, me siento estable, sin un poco de estrés por el tema del trabajo, porque me están pidiendo algunas cositas, pero creo que se están resolviendo. Bien. Ya, perfecto. ¿En los últimos días se ha sentido especialmente feliz, irritada o triste sin motivo alguno? Sin motivo alguno, no. No. Ya. ¿Siente que sus emociones cambian con facilidad o de manera repentina? No. Ya, perfecto, eso es bueno saberlo. ¿Ha notado que puede sentirse alegre y al mismo tiempo tener pensamientos tristes o contradictorios? Por momentos. No es muy frecuente, pero sí, a veces me sucede. Ya. ¿Alguna vez ha visto cosas que otras personas le dicen que no están ahí? No. No. Ya. ¿Ha escuchado voces o sonidos que otros no escuchan? No. ¿Siente que percibe todo con mucha rapidez, como si todo pasara muy rápido? No. ¿O al contrario, cree que todo transcurre de manera más lenta, como si el tiempo pasara más despacio? No. Todo es normal. Ya. Vamos a pasar con la siguiente, que son preguntas un poco más personales, que es referente a su sueño. Estoy de acuerdo con eso. Ya. ¿Cómo ha estado sintiendo su calidad de sueño? Mira, yo normalmente tomo tiempo para conciliar el sueño en las noches. A veces, cuando he estado muy cansada del trabajo o haciendo otras cosas, sí llego y me quedo muy dormida. Pero normalmente me toma trabajo. Pero como te comento el otro día, sí tuve un episodio en el que toda la noche prácticamente no dormí, ¿no? ¿Duerme demasiado? No, duermo poco en realidad. Ya. ¿Se despierta varias veces durante la noche o se despierta demasiado temprano? Sí, muchas veces durante la noche, 2 o 3 veces Dos o tres durante veces. la noche. ¿Qué tan temprano suele levantarse? Levantarme de la cama en sí a las 6:30, pero me despierto ya y estoy dando vuelta cerca de las 5:30. Así. Ya. ¿Ha notado cambios en su ciclo menstrual últimamente relacionados con su estado emocional? No te sabría decir ese asunto porque en realidad como estoy en un... Me dijiste que estas preguntas eran personales. Bueno, Sí. Estoy en la etapa del climaterio, es lo que me ha dicho mi obstetra, mi ginecóloga, que me estoy aclimatizando, estoy entrando ya a la menopausia. Ya. Entonces hace un par de meses como que ya no estoy regla, Ya, ¿no? ok. Y ya se me está desnivelando todo eso. Ok, eso es bueno tenerlo en cuenta para más adelante. ¿Cómo de usted escribe? Bueno, esta pregunta no la voy a hacer porque es un poco ya demasiado personal. No, normal. Ya, bueno. ¿Cómo describiría su apetito o deseo sexual en las últimas semanas? Bueno, no tengo pareja. Ya, ok. Vamos a pasar con la última parte, que es la etapa, o al menos la pregunta relacionada sobre su propio juicio. ¿Está usted de acuerdo con continuar? Sí, continúe, joven. Perfecto. ¿Qué haría si está usted en un supermercado y ve que una señora mayor deja caer dinero de su cartera? Una señora mayor. Pues De la tercera edad, tal vez. Pues me acerco, recojo el dinero y se lo alcanzo. Señor, se le ha caído una cosa así.
Ya, ok. ¿Cómo suele resolver sus problemas o conflictos con otras personas? Ah, trato de racionalizar con la otra persona y hacerle ver si es que hay algunos errores, tanto de esa otra persona como conmigo. Razonar. Razonar, converso. ¿Prefiere usted evitar en este tipo de situaciones el conflicto lo mayor posible? Lo mayor posible. Ya. ¿Cree actualmente que tiene algún problema emocional o psicológico? Actualmente, no. Ya. ¿Considera que necesita ayuda profesional para el momento en que está viviendo usted, como mencionó? Yo creo que sí, todas las personas necesitamos, ¿no? O sea, una guía, siempre una orientación, porque a veces pasan cosas a mi alrededor, personalmente, que no siento cómo puedo explicarla, ¿no? Y como soy una persona un poco solitaria, no tengo muchos amigos, muchas personas con quien compartir todo eso, ¿no? Ya. Y bueno, vamos a pasar con la última pregunta para finalizar con esta etapa del examen mental. ¿Ok? ¿Piensa que sus pensamientos o comportamientos actuales le están causando dificultades en su vida diaria? Algunas veces, sí, algunas veces. ¿En qué ocasiones? Especialmente cuando enfrento situaciones complicadas, ¿no? Temas laborales, temas personales, cuando tengo conflictos, desavenencias. Si bien el conflicto con mi familia está un poquito menos, pero solo con mis papás, porque con mis hermanos la historia es otra. Entonces eso sí como que me descuadra un poco, ¿no? Emocionalmente. Ya, perfecto. Entonces, esto ha sido todo por el examen mental de esta sesión. Ok, ¿Ya? gracias. Vamos a pasar con la parte principal, que es tratar de abordar el problema que usted me mencionó en la sesión anterior, que es problemas con su familia. Ok. Vamos a pasar parte por parte. ¿Ya? Primero me gustaría preguntarle sobre su infancia. ¿Cómo le fue? Tuve una infancia un poco difícil. Y digo un poco porque esta fue mitigada, ¿no? De alguna forma. Mi relación con mi papá siempre ha sido difícil. Papá siempre ha optado por tener métodos agresivos de criar. Ha sido muy autoritario, muy demasiado rígido, vertical al momento de impartir educación. Cuando algo no me salía bien o no hacía bien las tareas me pegaba. Literal me agarraba la cabeza y me rebotaba contra la pared o con el cordón de la plancha, la radio, lo que encontraba. Y si no hacía las tareas o me quedaba dormida, mi cabeza también la azotaba contra el escritorio. Entonces yo me sentía así un poco triste, molesta, pero eso era de alguna forma atenuado por mi abuela materna, ¿ya? A quien yo amaba muchísimo. A ella la veía en las vacaciones, viajábamos a la chacra para verla y todas las vacaciones me quedaba con ella. Ya, entonces, eso es respecto con su padre. Eso es respecto con mi padre con su madre. Y con mi abuela. No, con mamá también ha sido dura, pero no ha sido tanto, ¿no? O sea, yo pienso que mamá sí, a veces se descontrolaba y me castigaba, pero mamá creo que ha sido un poco más comprensiva conmigo. Entonces, pero mi niñez, por ejemplo, con mi abuela, yo podría decir, o sea, esto va a sonar un poco contradictorio ya, pero yo podría decir que he tenido la mejor niñez de mi vida, porque he podido disfrutar los meses de vacaciones. Yo me iba con mi abuela, yo salía a jugar, a correr, los juegos que teníamos en ese entonces, pues hoy día hay muchos celulares, en ese entonces no había, tampoco luz había en el pueblo, entonces todo el día me la pasaba jugando. O me iba a la chacra con mi abuela, nos quedábamos dormidas debajo de la mata del mango, íbamos a bañarnos al río, con mis amigas salí y jugaba todo el día. Mi abuela tenía un restaurante, a veces como que le pericoteaba una gaseosita por acá, una cosita por allá, pero ella sabía. ¿Ya? Entonces, como te digo, ella me ha dado tanta calidez que lo que pasaba con mi papá como que pasó un poco de largo, ¿no? Y no me dejó tanto trauma. Creo que el estar con ella me ayudó muchísimo. Pero si tú me dices en conclusión, yo no te podría decir si bien o mal mi niñez. Ha sido bien por un lado y mal por el otro lado, ¿me entiendes? O sea, yo digo mi niñez fue la mejor del mundo porque fue con mi abuela.
Ella me dio estabilidad, me dio alegría, los meses de vacaciones, porque antes los meses eran enero, febrero y marzo. Las clases terminaban a mediados de diciembre y yo salía disparada como dicen, como chivato en pampa. Cuando me iba a ver a mi abuela era para mí la cosa más hermosa del mundo. El resto del año pues los pasaba con mi papá en Arequipa, pero así un poco como el yin y el yang, ¿no? Blanco y negro, algo así. Ya, usted me había mencionado en la sesión anterior que tenía hermanos, ¿es verdad? Tengo hermanos, ¿Cuántos? 3 hermanos. Yo soy la mayor. Usted es la mayor de los 4. Durante su niñez, ¿cómo fue la relación con sus hermanos? Al menos con los que tenían en ese entonces. Con mi hermana, la que me sigue. Sí, teníamos una relación bonita. Cuando éramos ella y yo, mi hermano tenía 1 año. Hubo un tiempo en que se separaron mis papás, mi mamá se fue. Esa es otra parte de mi niñez que también, bueno, ya 10 años, 11 años, casi adolescente, ¿no? Jugábamos, compartíamos, cantábamos juntas, íbamos al colegio juntas, o sea, era bonito. Cuando éramos chiquitas y éramos solo 2, ella y yo, era lindo, era bonito. Luego nació mi hermano, él fue creciendo, yo ya tenía 15 años, mi hermana tenía algo de 10, mi hermano 5, porque nos llevamos 5 años cada uno, excepto con la última, yo le llevo casi 20, pero yo creo que hasta cierto punto estábamos bien, hasta que fui creciendo y ellos empezaron a tener más afinidad entre ellos, pues, ¿no? Mi hermana, la que me sigue, con el hermano varón. Entonces yo fui creciendo un poco más, teniendo mis amigos, ya tocó la universidad, entonces como que nos fuimos distanciando. A medida que fuimos creciendo nos fuimos distanciando, pero al inicio era bonito, compartíamos muchas cosas, íbamos a todas partes juntas, hasta cierto punto. ¿Qué cosas compartían entre ustedes dos? Juegos, salidas, como te digo, bailábamos juntas, cantábamos juntas. Cuando mi mamá se separó de mi papá 1 año, estábamos juntas, dormíamos juntas, llorábamos juntas y nos consolábamos juntas. Éramos muy unidas. Ya. Esa parte no la había recordado desde hace tiempo. Con respecto a lo que es este colegio, ¿cómo fue su época en el colegio cuando eras niña? Colegio, no muy buena, te voy a ser sincera, en ninguna etapa. ¿Tenías amigos? En la primaria, no, nunca he generado amigos, nunca he tenido amigos en el colegio. ¿Ninguno cercano? Me hacían bullying, todo el tiempo me hacían bullying. Yo tenía competencia con una niña, yo siempre he sido competitiva y me gustaba participar de los concursos, pero había otra niña que, por decirlo, era la favorita de una maestra. ¿Había favoritismo en tu Yo salón? pienso que sí. Me acuerdo, te voy a contar un evento de mi vida específico en el cual todavía llevo un poco de fastidio. Hubo un concurso, yo estudiaba en un colegio de monjas, y hubo un concurso al respecto de la vida de una religiosa, ¿ya? Teníamos que estudiar un balotario y salir a hacer el concurso en público, en todo el colegio. Y yo me acuerdo que yo había respondido todas las preguntas perfectamente y la otra chica se equivocó. Pero cuando la maestra dijo por quién votaba, o aplausos para fulana y aplausos para sutana, a pesar de yo haberlo hecho muy bien, aplaudieron más a la otra niña. Y yo me quedé en segundo lugar. Y eso me molestó. Me molestó porque yo lo había hecho mejor. Ella se equivocó en 2 preguntas y yo no me equivoqué en ninguna. Pero por aplausos y no sé qué y no sé cuánto. Desde ahí yo tengo ese problema, o sea, como que un poco insegura. Desde ahí ya yo no quise participar en ningún concurso ni nada, pero con esa niña todavía hasta me sueño, de verdad. Es un poco odioso porque yo estudié en ese colegio hasta quinto de primaria, hasta sexto de primaria, y yo le rogaba a mi papá que me sacara de ahí. No quería seguir en ese colegio la secundaria. Papá, sácame, pero ¿por qué no? Papá, sácame. Habían 2 o 3 niñas y esa niña estaba en ese grupo que me hacían bullying. Mi lonchera se la robaban, mis cuadernos me los botaban. A veces lanzaban mi lonchera por los aires y la botaban al recreo. Mi propinita que a veces me daba mi papá, me la sacaban. Era horrible.
Era horrible. Y hasta ahora me acuerdo los nombres de esas 3 niñas. Está bien si no quiere mencionarlo, ya que este es un tema un poco delicado por lo que puedo No hay percibir. problema, solamente te digo, ¿no? Sí me acuerdo de los nombres de esas niñas. Ya. Las tengo Mejor- como una cicatriz ahí, Bueno, en medio de mi dedo. Sería mejor no mencionarlo por ahora, ya que es un tema un poco delicado para Ujú, usted. ujú. Ya, vamos a proseguir con lo que es la etapa de su pubertad y adolescencia. Ujú. Ok. ¿Cómo cree que fue usted en esa etapa? Una niña más, una puber más, una adolescente más. Sí, fui inquieta, hice un montón de tonterías como lo hacen los adolescentes. Alguna vez me fui de mi casa, a ver, esta parte es un poco complicada. Estaba en cuarto de secundaria y había jalado el curso de biología. Ya, entonces, se me ocurrió fugarme de mi casa. Le dejé una nota a mis papás, se lo metí en la mochila a mi hermana y ella se fue a la casa. Y yo me fugué, me salí con mi mochila y me fugué. Había leído, esto es un poco hilarante, o sea, para mí es un hilarante ahora. Había leído un letrero en una casa cerca de donde vivía mi abuela por un barrio residencial que decía se necesita empleada. Y me fui a buscar trabajo ahí. Y me aceptaron. Había un señor ahí, un joven que me aceptó. Y me quedé desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la noche en ese lugar. Pero algo me decía a mí que las cosas no iban bien. Y me salí de esa casa, porque en esa casa solamente estaba ese joven. Entonces busqué la forma, hábilmente saqué mi mochilita y me salí. Y regresé a mi casa a eso de las 8 de la noche más o menos, caminando a pie. Fue un poco chistoso. Mis papás estaban desesperados. Me habían llamado a la policía y todo, y yo estaba un poco asustada. Pero en realidad esa ahora parece chistoso, ¿no? Pero fue una locura, creo, de adolescente. Bueno, sí, ese tipo de comportamientos, como usted podrá saber, es bastante común en adolescentes, ¿no? Ser un poco rebeldes, un poco inquietos, hasta a veces escaparse, ¿ya? Así que eso es algo normal y no es nada de lo que avergonzarse. Bueno, por lo demás, me considero que siempre fui un adolescente que tenía tendencias depresivas. ¿Por qué menciona eso usted? Siempre he tenido tendencias depresivas, por la relación que tenía con mi papá. O sea, para mí era muy difícil tener ese tipo de educación tan rígida. Estricta, y siento que toda la carga de la casa me la daban a mí. Y creo que ahí es donde mi relación con mis hermanos empezó a tener problemas, porque curiosamente en la casa de mi mamá era, oye, haz las cosas, lava los platos, limpia la casa, cocina. Y a mi hermana nunca le decían, oye, ayuda, ¿no? O sea, yo sentía como que entre las 2 o 3 personas que vivíamos ahí, que eran mi hermana, mi hermano y yo, más mis papás. Mi papá obviamente trabajaba, mi mamá siempre ha sido ama de casa. Yo era la única a la que le recargaban. Para ir al mercado a comprar, yo. Para botar la basura, yo. Para lavar el servicio, yo. Para cocinar y todo, yo. Y a mi hermana nunca le decían, oye, haz, apoya, ayuda. Desde ahí creo que empecé a tener conflictos con ella y con mi otro hermano, ¿no? O sea, siempre ha sido un poco difícil para mí. Entonces yo siempre tenía esas tendencias depresivas. Y sí, en algún momento quise morir, sí. Sí, la verdad. Tenía mucha ideación suicida. Ya, eso es bueno tenerlo en consideración para más adelante. Y cuénteme, ¿usted tuvo amigos? No he tenido amigos. ¿Usted cree que...? Ni en el colegio, ni en la universidad. Han sido compañeros. Solamente compañeros. Solamente compañeros. Perfecto. Ya, ya terminamos con lo que es ya la etapa de su pubertad y adolescencia. Vamos a proseguir con la siguiente etapa, que supongo sería su etapa como universitaria. ¿Es correcto eso? Ya, usted me mencionó que había estudiado en la Universidad Nacional de San Agustín. Así es. ¿Qué carrera estudió usted? Bueno, yo cuando ingresé a la universidad ingresé a literatura y lingüística. Así se llama la carrera. Ya. En el año
99, en el año 99. ¿Ya? Yo terminé el colegio, la secundaria en el 97, hice promoción 97. Todo el año 98 me preparé en academia, porque ingresar a la San Agustín es difícil. Postulé 3 veces, a la cuarta recién ingresé, pero al área de literatura y lingüística. En segundo puesto me acuerdo. Estudié un año literatura y lingüística y al cabo de ese año me trasladé a la carrera de enfermería. Ya, sentía que literatura, sí es bonita la carrera, pero literatura, vamos a ser honestos, no te da de comer. Entonces opté por trasladarme a la carrera de enfermería, postular nuevamente, ¿no? O sea, hacer otra cosa. Se hizo un traslado interno, así se podría decir. No fue traslado interno porque lingüística pertenece al área sociales y enfermería pertenece. Yo postulé de nuevo. Ya. Postulé. Ya, y convalidé solamente los cursos que son generales, cálculo, lenguaje, en ese tiempo. Ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo usted estudió la carrera de enfermería? A ver, me trasladé en el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Repetí un año porque jalé cursos, ¿ya? Jalé cursos, repetí un año porque salí embarazada y hubo una serie de conflictos. Hubo una serie de conflictos en mi embarazo, con la relación con el papá de mi hijo. Perdí un año. Entonces terminé en 2007. Ya. Bueno, entonces esto sería todo por su parte ya, podría decirlo así, juventud. Juventud, sí. Entre la juventud y la adolescencia. Y la adultez. Ya, después de eso, ¿qué hizo usted después de que terminó la universidad? ¿Consiguió algún trabajo? Sí, terminé la carrera, conseguí mi primer trabajo a los 3 meses después de haber recibido el título y la colegiatura. Conseguí un trabajo en un centro de salud pequeño, en el cual trabajé 3 años y medio, más o menos, hasta que aparentemente había... O sea, yo trabajaba en un centro de salud, pero por otro tipo de modalidad. Como todavía no tenía el CERU, no se podía hacer. Y era poco lo que ganaba, me daban como propinas. Se presentó la oportunidad de venirme a Nazca a hacer un trabajo, pero por lo mismo que no tenía el CERU, no me aceptaron, a pesar de que había una sola plaza y nadie la quería, entonces fue todo un tema. Después de eso ya yo empiezo a hacer el CERU, ¿ya? Equivalente, aquí mismo en Nazca, en el hospital, porque solicité hacerlo aquí. Tuve la oportunidad de poder hacer el CERU equivalente aquí en Nazca y en tanto trabajaba en el CERU equivalente, trabajaba también aparte en otro sitio para poder conseguir un ingreso extra. Porque el CERU equivalente no es rentado. Entonces, medio tiempo acá, medio tiempo allá y me pasaba como para vivir. En ese tiempo trasladé a mi hijo de colegio, porque él estaba en Ingenio. Él estaba en Ingenio. De ahí ya conseguí un trabajo como ya había terminado el CERU, conseguí un trabajo un poco mejor remunerado, ¿ya? Entonces, ahí trabajé 2 años y algo más, y al cabo de ese tiempo hubo todo un conflicto a nivel administrativo. Mis contratos eran modalidad de CAS, que se renovaban cada mes con adendas, no sé qué cosas, y llegó la última adenda diciendo de que hasta ahí nomás yo iba a trabajar. Entonces eso para mí fue un caos. Todo el tiempo que estuve en Nazca, esa parte de mi vida fue complicada. Los 2, casi 3 años que estuve en Nazca ocurrieron cosas bastante serias. ¿Y después de eso tuvo algún otro trabajo? Sí. Me fui a Ica con mi hijo y encontré otro trabajo eventual. He trabajado y he hecho de todo, ¿ya? Pero eventualmente me fui a... conseguí un trabajo que no fue fácil, ¿no? Y salirme de aquí, irme a Ica.
Lo primero que encontré fue como cobradora de buses, ¿ya? En el Soyuz. Pero ahí he estado creo 3 días, 4 días. Fue un tema, porque en realidad no me sentía cómoda haciendo eso. Hasta que encontré ya tenía el Cerú, entonces encontré un mini trabajo en un sitio, en una guardería, y me fui a la guardería a trabajar ahí, en un programa. Ya. No ganaba mucho, pero me ayudaba a aliviarme económicamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en esa guardería? Cerca de 9 meses, 10 meses, más o menos. ¿Y después de eso tuvo algún otro trabajo? Sí, después de eso postulé a una clínica en Chala y me fui a Chala. ¿Dónde queda eso? Chala, para el sur, hacia el sur. ¿Podría Chala. decirse por Arequipa? Queda en Arequipa, pertenece a Arequipa. De Lomas, 1 hora y media, más o menos, a 1 hora y media de Lomas. Ya, entonces, ahí me quedé trabajando 2 años y medio casi, 2 años y medio. Y surgió el tema de irme a trabajar a una mina, con mucho más del doble de lo que ganaba en esa clínica. Y no lo pensé, me fui. Porque Chala, yo viví con mi hijo en Chala. Entonces, Chala es un lugar donde no era apropiado para un chico de esa edad que se va desarrollando. ¿Cuántos años tendría su hijo en ese entonces? Estaba en la secundaria, primero, segundo de secundaria. Entonces, Chala hay bastante bares. ¿Delincuencia? Delincuencia, prostitución, drogas, ¿ya? Entonces siempre busqué de salir de ahí y me presenté a otros trabajos. Y me surge esto de la mina, ¿ya? Muy bien remunerado, no lo pensé y me fui a trabajar a Cerro de Pasco. ¿Y qué rol cumplía usted cuando se fue a trabajar? Era un proyecto para una empresa minera, para hacer con un equipo, hacer trabajo en las comunidades para la empresa minera, ¿no? Estaban haciendo remediación ambiental. ¿Y usted más o menos cuál era su rol en todo este proyecto? Trabajar con niños, hacer como CRED, peso, talla, esas cositas, hacer CRED, orientación, Yeah. junto con la nutricionista y el otro profesional. ¿Con cuántos otros profesionales más trabajaba? Con otros 2 o 3 profesionales. Éramos un equipo, ¿no? O sea, era un proyecto, se formó un equipo de personas para poder trabajar. Me llevé a mi hijo a Cerro de Pasco. ¿Y cómo usted calificaría su estancia en Cerro de Pasco? Fue buena, me adapté, vivíamos en un buen departamento, chiquito, no muy grande, pero teníamos todas nuestras comodidades. Nos adaptamos ambos, mi hijo y yo. Fue bueno, nos adaptamos, comíamos bien, salíamos, paseábamos. Nos hemos ido de paseo a Posuso, nos hemos ido de paseo a unos baños termales que hay en Guayay, el Bosque de Piedra. O sea, hemos paseado con mi hijo, hemos salido a pasear. Conjuntamente con la campaña que hacía, con el trabajo que hacía para la empresa del Estado, que es en la minería, nos contrataron a mis compañeros y a mí en otro proyecto del Ministerio de Salud para ver lo de plomo. Entonces, incluso a nivel económico fue el mejor momento de mi vida, en un determinado momento. Cuando el proyecto se acabó, nos dijeron que nos iban a renovar el contrato, pero me tuvieron por 3 meses trabajando sin pagarme y ya vendiendo, ¿no? la nueva orden de servicio, porque trabajábamos por orden de servicio. Entonces el poco dinero que había ahorrado en las 2 sitios trabajando se me fue, al punto de quedarme sin un centavo para poder vivir. Yo tenía que pagar gastos, tenía que mandarle también el dinero a mi hijo para el colegio. Se me fue gastando, agotando, y incluso hasta me robaron. Entonces tuve que salir del departamento y cambiarme a un lugar, recontra lejos, donde pagaba una cantidad irrisoria por el alquiler, pero era un lugar pues donde baño compartido, cuarto de madera, una cosa así, hasta cierto punto. Cuando vi que ya no podía más, me regresé ahí, y busqué otro trabajo, a empezar de cero de nuevo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que usted se fue de Cerro de Pasco hasta encontrar otro nuevo?
Después del Cerro de Pasco, cuando regresé, a un mes, 2 meses. De ahí me fui a Moquegua, me fui hasta Moquegua. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en Moquegua? En Moquegua he estado, a ver, julio, agosto y parte de septiembre. Después de eso. También en Moquegua la pasé muy mal porque el sueldo que me pagaban era poco y yo tenía que mandar dinero para mi hijo a Ica. Y tenía 2 trabajos. Vendía ropa en un stand de tienda y trabajaba como psicóloga, como enfermera en una clínica particular, pero hacía muy poco. Entonces, nuevamente, siempre buscando presentar currículum y me llaman de otra mina, pero para un proyecto en un campamento específico. Entonces presenté mis papeles y me fui. Ahí sí estaba con contrato. Fue un contrato pero tenía que ir a capacitación. Pasé examen ocupacional y me fui. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en esta nueva empresa que usted mencionó? He estado todo el 2019 hasta marzo del 2020, donde ocurrió la pandemia. Pero ojo, que yo estaba con contrato y todo el tiempo que estuve en la pandemia a mí me pagaron, porque esta es una empresa grande, una minería grande. Yo vivía en un campamento y trabajaba por sistema 24/7, 21/7, algo así. O sea, trabajaba 21 días y 7 días descansaba. Bajaba, ¿no? A Ica a ver a mi hijo. Subía otra vez y bajaba y así. Hasta Lima yo tenía que salir. De Lima para el campamento yo me trasladaba. Hasta que ocurrió lo de la pandemia. Todo el tiempo de pandemia, obviamente en casa, pero haciendo teletrabajo. Llamando a mis usuarios. Hasta octubre del 2020, que se reinicia todo después de la pandemia, pero siempre con los protocolos y todo. El proyecto terminó, a ver, trabajé octubre, noviembre y diciembre y ahí acabó. O sea, yo sabía que se acababa. Entonces me regresé a Ica, me liquidaron muy bien porque me dieron todos los beneficios. Ahí sí estaba más o menos económicamente hablando. Desde ahí yo creo que ya no hubo problemas económicos, ¿no? Me regreso a Ica y mi abuela se enferma. Yo tenía una pequeña casita en Ingenio. Fui a esa casita, me empecé a acomodar y mi abuela estaba un poco enferma y me la dejan a mi cuidado. ¿Usted cuánto tiempo cuidó de su abuela? Enero y parte de febrero. Ella estaba muy enferma, falleció el 22 de febrero por una enfermedad ya degenerativa, ¿no? A nivel neurológico. Después de que mi abuela fallece, la abuela no te conté, la de la chacra, para mí fue chocante. Sí, entiendo, porque perdí a la única persona que me entendía. Era una parte bastante importante para usted en su niñez y aparentemente le daba un gran soporte emocional. No te imaginas. Perderla a ella fue como perder mi punto de referencia, ¿no? Mi estabilidad en la vida. Fue difícil. ¿Cómo llevó usted su duelo? Yo creo que hasta ahora hay un proceso, ¿no? Porque si bien es cierto yo sabía lo que iba a ocurrir porque ella estaba muy enferma, pero siento que no tenía el tiempo suficiente con ella. Yo hubiera querido disfrutar un poco más, cuidarle un poco más, darle un poco más de alegría, en fin. Después de que mi abuela fallece, yo busqué otro trabajo, suspendí mi trabajo por ese tiempo para cuidarla a ella. Mi abuela se murió y me salió un trabajo en la selva con un sueldo excesivamente bien remunerado. ¿Cuánto tiempo trabajó usted en la selva? 23 días. ¿Y cuál fue el motivo de su renuncia? Ok. Este lugar donde me llamaron aparentemente era en Pucallpa, para adentro, y un sitio que se llama Contamana. ¿Ya? Para un centro de salud. La chica me dijo que iba a ser un lugar de accesibilidad. Yo incluso hasta estaba pensando en llevarme a mi hijo y hacer clases virtuales mientras tanto, ¿no? Porque todavía estábamos con lo de la pandemia. Nada.
llegar a donde me mandaron era mucho más adentro de Contamana. Cuando llegué al lugar me sentí un poco desolada, perdida y temerosa por lo que había. Era un lugar, no te miento, espantoso. Insectos por doquier, lluvia por doquier, todas las casas son de madera. El cuarto que me conseguí era un cuarto como de un hotel. Terrible. No hay agua potable, no hay luz todo el día. Solamente prenden la luz de 6 a 9. No hay internet. La comida... Te estoy dando mi perspectiva. Terrible. Terrible. Yo prefería comprarme un atún, comprarme una porción de arroz y comer eso. O arroz con huevo. Terrible. Aparte que las personas que yo empecé a atender me dijeron, señorita, aquí la gente es difícil, en algún momento ahorita la están recibiendo bien, pero con el tiempo, a los recién que vienen y trabajan en el establecimiento de salud, como ustedes salen constantemente, le van a pedir hacer cosas. Aquí hay bastante narcotráfico. El lugar donde yo me fui era un pueblito al margen del río Amazonas, ¿ya? Y ahí hay bastante narcotráfico entre los madereros, porque son maderera, ¿ya? En el cual hasta los policías, las autoridades, todos estaban involucrados, todos de alguna forma. Y me dijeron que si yo me negaba en algún momento a colaborar, que simplemente me amarraban una piedra con una soga al cuello y me lanzaban al río. Y eso me asustó. ¿Esa fue la razón principal de que sí, se fuera? Sí, y yo estaba esperando como una señal, como una oportunidad. A mi abuela, que ya había fallecido, le pedí esa oportunidad. Yo nunca dejé de buscar otro trabajo. Desde que llegué otra vez presentando y presentando y presentando. Y se dio la oportunidad en la página, el chat del colegio de enfermeras tiene un chat. Entonces, salió en el chat publicado un trabajo que querían personal para ICA. Entonces, me presenté. Y salió, y me llamaban mientras yo estaba en la selva, me dijeron que necesitaban una entrevista. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Agarré mis cosas, lo que tenía, y nunca más volví. 4 días de viaje de regreso en lancha, durante 24 horas viajando por todo el margen del río Amazonas hasta llegar a Iquitos. De Iquitos a Lima un vuelo y de Lima a Ica casi 3 días de viaje. Regresé, me fui a ese trabajo y nunca más volví a la selva. Esperé que me pagaran nada más, pues no, y presenté mi renuncia por documento. Y después de eso, mi mamá se enfermó de COVID. Justo cuando yo estaba trabajando en una clínica. 2021 fue eso. 2021. Mi mamá se enfermó de COVID. Mi mamá es una persona que tiene una serie de movilidades. Ella es hipertensa, ella es diabética, ella tiene problemas del corazón, ella tiene lupus. Entonces el miedo era inmenso cuando mi mamá se enfermó. Gracias a Dios salió bien, solamente estuvo 8 días internada con un poco de oxígeno, pero ella se recuperó. ¿Y cómo se sintió usted durante todo ese periodo? Mal, porque yo como hermana mayor era la que tenía la responsabilidad y a la que llamaban los médicos para ver cómo estaban las cosas. O sea, fue un infierno, 8 días de infierno, porque no podía ver a mi mamá, nadie podía verla, no podíamos comunicarlo, era horrible. Fue un momento muy difícil, muy duro para nuestra familia. Ya. Pero salimos y salimos. Entiendo. Me menciona usted que en ese tiempo estuvo trabajando en una clínica. Una clínica. En ICA. Pero mal pagada, porque a mí me pagaban por cheques. Y iba a haber un proyecto en esa clínica. Y yo tenía que esperar y esperar y esperar. Y no hacía nada. Nuevamente a buscar otro trabajo y presentarme en otros lados. Y así fue. De ese otro lado me llamaron y no lo dudé, me fui, porque en este sitio tenía que presentar un informe, un reporte para que me paguen por cheque. Y para que la dueña de la clínica me firme el cheque me demoraba más de 10 días, siempre. Y yo necesitaba trabajar.
Aparte que era muy poco lo que me pagaban. Y no hacía nada. Me sentía un poco incómoda. Entonces después de eso me fui a otra clínica. A esa otra clínica he trabajado un tiempo también, porque igual... ¿Aproximadamente cuánto? A ver, estamos hablando de 2021. Después de regresar a la selva trabajé del 2021 hasta el 2000, aunque no lo recuerdo muy bien. Sí, hasta el 2022. Hasta cierta parte, hasta marzo del 2022. De ahí me fui a otra clínica y he trabajado casi un año. Pero la clínica empezó a tener problemas económicos, esta vez ya no dependía de mí. Muchos problemas económicos, incluso hasta el momento me adeudan parte de mi sueldo. Y es ahí donde yo opto por llamar a un familiar para que me apoye, pues, ¿no? Porque no tenía opción. Y me quedaba sin oxígeno. Digamos que ese es el trabajo en el que está actualmente. ¿Cuánto tiempo lleva? Estoy desde mayo del 2023 a mayo del 2025, son 2 años. Ya por lo menos unos 2 años, 2 años y medio aproximadamente. Sí, 2 años y medio. Ese es mi tope. Aparentemente, ¿no? O sea, si te das cuenta, en casi todos los trabajos he durado 2 años, 1 mes, 2 meses, 2 años, 3 meses, año y medio, 10 meses, 1 mes, 20 días. Pero este es el trabajo que ya más tiempo está rebasó mis límites. Sí, y creo que ya ahí me tengo que detener. Esto es lo más estable que estoy teniendo ahorita. Estoy a cargo de un área, en fin. Ya, usted me mencionó que tenía un hijo, ¿verdad? Un hijo que tiene 21 años. ¿Cómo relataría que es su relación con él? Buena, excelente. Excelente. Ya, ¿y cómo se lleva con él? Muy bien. Es una relación muy estrecha, lo amo mucho, él me quiere bastante. ¿Se cuentan todo? Sabes que soy mamá soltera, ¿no? Me separé del papá de mi hijo. Sí, eso sí me mencionó. Nos contamos todo y nada, todo, con puntos, pelos y señales. Él me cuenta todo, yo le cuento todo, somos muy amigos, muy ¿Habría algunas aficiones que tienen ustedes dos en común? Sí, tenemos aficiones juntos, mirar series, por ejemplo, salir a pasear en moto, por ejemplo, cocinar juntos, conversamos, hacemos locuras juntos, en fin. Es muy buena la relación con él. Yo diría que esa parte de mi vida es la que más me da gratificación. El mundo puede caerse encima de mi cabeza por muchas razones, trabajo o el resto de la familia, pero él siempre ha sido mi punto de estabilidad emocional, todo. Bueno, en la sesión anterior usted me había mencionado que su mamá últimamente pasó por un momento difícil con respecto a su salud. ¿Me podría recordar de qué se trataba, por favor? La operaron de un tumor en el cerebro. ¿Y cómo fue para ustedes toda esa etapa? Muy difícil, porque tuvimos que cuidarla bastante, a nivel económico también fue muy difícil, pero ahorita ya... ¿Usted diría que ese fue el punto de quiebre con la relación de sus hermanos? En algún momento sí, por un tema económico, imagínate. En lugar de unirnos, esa situación nos alejó. Y hasta el día de hoy permanece. El tema con mis hermanos es un tema como que un poco complicado. ¿Y actualmente se comunica con ellos? Con la menor. Porque ella me buscó para hablar. Me buscó para conversar. Se disculpó inclusive porque sabía que se había equivocado en algunas partes. Pero el resto, mi hermana la que me sigue y mi hermano varón, las cosas están cada vez peor inclusive. ¿Por qué diría eso usted? Porque hemos vuelto a discutir por el mismo tema económico. ¿Y a qué se debe este tema económico? Porque no quieren colaborar para ayudar a mantener a mis papás. ¿Y usted cree que toda la responsabilidad recae entre usted y su hermano menor? Sí, yo pienso que lo estamos haciendo solas. Ya.
Entiendo todo eso. Entonces, en conclusión, todo el problema principal, que es su problema familiar, vendría por lo que es después de la operación de su madre, una causa más que nada económica que le está causando un poco de angustia por lo que puede haber y un poco de estrés y ansiedad. Ya bueno, entonces esto sería todo por la sesión de hoy. Que tenga un buen día y nos veremos para la próxima semana. Ok, joven, muchas gracias a Yo, usted por su yo tiempo. le voy a escribir, le voy a llamar para comunicarle cuándo va a ser nuestra siguiente sesión. Y recomendable que sea un día sábado, que por lo que veo usted tiene tiempo disponible. Sí, muchas gracias. Ok, que tenga buen día. Un gusto, joven. Ok, ¿puede retirarse por favor? Gracias.